doctora, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este especial Vacúnalos que HITN trae para todos ustedes. Y bueno, en este especial estaremos hablando con un panel de especialistas sobre la vacuna del COVID-19 que recientemente fue aprobada entre niños de 5 y 11 años de edad. Este es un tema de vital importancia para todos nosotros, los padres de familia, quienes pues estamos realmente preocupados por salvaguardar la salud y el bienestar de nuestros hijos. Sabemos que existen muchas preguntas, dudas, temores sobre este tema y pues la idea de esta conversación es poder aclarar, por supuesto, todas sus dudas. A este clima de dudas, pues se le suma también ahora la aparición de Omicron, la nueva cepa que ha sido detectada en Sudáfrica y que todavía está en etapa de estudio. Pero volviendo otra vez a la vacuna, fíjense que a principios de noviembre, un panel de asesores federales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, aprobaron por unanimidad la administración de la vacuna Pfizer para niños entre 5 y 11 años de edad. En Estados Unidos hay 74 millones de niños aproximadamente, 28 millones de ellos comprendidos en estas edades, entre 5 y 11. Y hasta el momento, según cifras de la Casa Blanca, solo 1 millón ha recibido la vacuna. Imagínense estos datos. Así que para hablar, por supuesto, de este importante tema, pues contamos con un grupo de especialistas que nos acompañan, por supuesto, en este especial que HITN trae para todos ustedes. Desde la ciudad de Los Ángeles tenemos a la doctora Alisa Lifchitz, directora editorial, por supuesto, de Vida y Salud. ¿Cómo estamos, doctora? Bienvenida. Encantada de estar contigo, Gaby. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. También, por supuesto, nos acompaña el doctor Carlos del Río, nos acompaña desde la ciudad de Atlanta, quien recibimos con muchísimo gusto. Les cuento que él es profesor de medicina de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Emory y ha sido parte del equipo de investigación que desarrolló la vacuna Moderna. Bienvenido, doctor. Hola, Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. También, por supuesto, hablaremos con el doctor Marcos Mestre, quien es el director de la Unidad de Servicios Pediátricos del Hospital Nicklaus Children de la ciudad de Miami. Bienvenidos todos, gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias, Gaby. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece, con la doctora Alisa, por supuesto, la cabeza de Vida y Salud. Doctora, vamos a empezar directo de una vez. ¿Se recomienda la vacuna para los niños? Definitivamente, Gaby. Esa vacuna es altamente efectiva y segura porque aunque muchos padres piensan que las probabilidades de que un niño se enferme gravemente no son muy altas, sí sucede y no vale la pena arriesgarse. Solo en los Estados Unidos en los últimos 20 meses hemos visto que millones de niños se han infectado. Miles han requerido hospitalización y miles también han desarrollado una condición conocida como síndrome inflamatorio multisistémico que involucra varios órganos incluyendo el corazón. Otros niños desarrollan síntomas que duran varios meses y desgraciadamente cientos de niños han muerto. La mejor manera de protegerlos es vacunándolos. Ahora, ¿hay ventajas, doctora, de vacunar a los niños de la etapa entre 5 y 11 años o es mejor esperar? Hay muchísimas ventajas, no hay que esperarse. La principal, desde luego, es evitar que se enfermen, que tengan complicaciones a corto o largo plazo, que requieran hospitalización o incluso que mueran. Si el niño está expuesto al COVID, no va a requerir cuarentena o sea encierro y va a poder ir a la escuela regularmente. Y como puede ir a la escuela y no tiene que interrumpir sus actividades normales, eso es bueno para su salud mental. Además, cuando vacunamos a los niños en este grupo de edad, no solo los protegemos a ellos de enfermedad severa y de enfermedad a largo plazo, indirectamente protegemos a sus hermanitos más pequeños para los que no tenemos vacuna en este momento. También protegemos a sus abuelos que por su edad pueden ser más vulnerables y a otras personas en la comunidad que puedan ser más vulnerables también, como las personas que tengan un sistema inmunológico debilitado. Totalmente. ¿Y por qué, después de toda esta información, doctora, algunos padres se pueden resistir a la vacuna? Bueno, Gaby, la resistencia a las vacunas existe desde que se inventaron las vacunas en los 1700. Los mitos y las teorías de conspiración no son nuevas.
Gracias a la ciencia, 14 enfermedades que eran prevalentes en los Estados Unidos ahora son poco comunes y la viruela se ha erradicado. La vacuna contra la polio en los 1950 ayudó a evitar la discapacidad, la parálisis y la muerte de millones de niños. La historia demuestra que las vacunas salvan vidas. Algunos padres tienen resistencia porque piensan que la vacuna contra el COVID es relativamente nueva. En realidad se produjo rápidamente porque se basó en la tecnología de vacunas de años previos, pero pasó pruebas rigurosas para ser aprobada, incluyendo el estudio de sus efectos secundarios a corto y a largo plazo. Además, tiene una efectividad del 90% en los niños y es muy segura. También tienen resistencia porque piensan que los niños tienen un sistema inmunitario o de defensa muy fuerte. Y varios han escuchado muchos mitos y desinformación de amigos, familiares o a través de los medios sociales. Es muy importante que los padres obtengan la información de los expertos en salud pública o de su médico. Ellos son responsables de sus hijos y el COVID está entre las primeras 10 causas de muerte en este grupo de edad en este país. Yo sé que los padres quieren lo mejor para sus hijos, Gaby, y por eso si tienen dudas acerca de la vacuna deben de preguntarle a su médico. Vámonos entonces ahora con las estadísticas. ¿Cuál es el porcentaje de protección contra el número de integrantes vacunados por familia, doctora? Esa es una pregunta bien importante. Y básicamente la respuesta es que las posibilidades de que los miembros de la familia no vacunados se infecten o requieran hospitalización por COVID disminuye drásticamente si solo un miembro de la familia está vacunado, pero las posibilidades se reducen aún más con cada miembro adicional de la familia que se vacune. En un reporte realizado en Suecia con 1.800.000 personas, básicamente, si una persona estaba vacunada, los otros miembros de la familia tenían un riesgo 45% a 61% menor de contraer COVID. Cuando dos miembros de la familia se vacunaban, el riesgo mejoraba y era de 75% a 86% menor. Si tres miembros de la familia se vacunaban, el riesgo aumentaba y era de 91% a 94% menor. Y si 4 miembros de la familia se vacunaban, el riesgo era aún mejor, era 97% menor. O sea, en conclusión, lo ideal es que todos los que califiquen para vacunarse se vacunen. Además, si las personas vacunadas contraen el COVID, su riesgo de enfermedad severa, hospitalización o muerte disminuye significativamente. Vacunándolos, protegemos a otros miembros de la familia y de la sociedad. Así es, doctora. Y los padres de familia también tenemos esta duda, que la vacuna de los niños está basada en rango de edad y no de peso. ¿A qué se debe? Bueno, eso no es exactamente el caso, porque a diferencia de otras medicinas, lo que sucede es de que realmente se necesita una cantidad muy pequeña del antígeno, porque no se trata de tener cierto nivel en la sangre, se trata de estimular el sistema inmunológico o de defensa, y generalmente se necesita una cantidad muy pequeña, como mencioné. Y los niños entre 5 y 11 años reciben una dosis apropiada para su edad, que es la cantidad correcta que se encontró, que los protegía en los ensayos clínicos. Y lo mismo sucede con los adultos. O sea, ellos reciben una dosis diferente, pero es la misma dosis para todos los adultos sin importar su peso. Doctora, ¿y usted cree que podamos controlar esta pandemia sin necesidad de que todos los niños estén vacunados? Realmente no. Entre más personas no se vacunen, y esto incluye a los niños, el virus tiene más oportunidades de continuar diseminándose y mutando, o sea, cambiando, con la posibilidad de crear más variantes más peligrosas. Por ejemplo, ahorita tenemos el Omicron y estas variantes infectan tanto a los niños como a los adultos y obviamente esto prolongará la epidemia. Entre más rápidamente nos vacunemos todos en este país y en todo el mundo, más rápidamente lograremos controlar la epidemia. El control de la epidemia es responsabilidad de todos. Por supuesto, que es lo que deseamos. Y otra de las grandes interrogantes es si realmente esta vacuna afecta el crecimiento y sobre todo el proceso de la pubertad de nuestros hijos. ¿Qué nos puede decir, doctora, al respecto?
Mira, Gaby, no hay ninguna evidencia de que la vacuna contra el COVID afecte el crecimiento, el proceso de la pubertad, la reproducción o la fertilidad. De hecho, recomienda en los adolescentes, en las mujeres embarazadas, en las que se quieren embarazar y en las que están lactando. Algunas mujeres han reportado trastornos transitorios en sus ciclos menstruales después de recibir la vacuna o después de tener COVID. Actualmente se están haciendo estudios al respecto. Esto se debe a que muchas cosas pueden alterar el ciclo menstrual, incluyendo infecciones, estrés, problemas para dormir y cambios en la dieta o el ejercicio. Tampoco el virus tampoco cambia la genética o el ADN de la persona. Nuevamente, esto es parte de los mitos y de la desinformación. La vacuna es muy segura. Doctora, y entonces, después de toda esta información, ¿en dónde pueden dirigirse los padres que quieren vacunar a sus hijos? ¿Es necesario hacer cita? Bueno, los padres pueden llevar a sus hijos con su médico o pediatra a una farmacia, a una clínica, al departamento de salud local o estatal para que reciban la vacuna y es totalmente gratuita independientemente de su estado migratorio. Se recomienda que llamen para verificar si necesitan una cita. Muchas veces pueden ir y se las dan sin cita, pero es mejor que llamen para verificar. Pueden ir al internet a vaccines.gov o pueden llamar al 1-800-232-0233, que es un número de asistencia nacional. También pueden textear su código postal al 822862 vacuna para obtener información acerca de un lugar cercano de donde viven para obtener información de dónde pueden ir. Queremos también invitar a toda la gente que nos está viendo en este momento. Si tiene también alguna pregunta, están por supuesto todos los especialistas y los doctores de vida y salud. ¿Qué tienen que hacer? Hay un código QR que está apareciendo en este momento en sus pantallas. Desde su celular, ustedes lo pueden escanear y automáticamente se van al chat que tenemos totalmente en vivo, por supuesto, con nuestros doctores, con todos los médicos, como les comento, de vida y salud. Y ahí pueden hacer todas sus preguntas. También lo pueden hacer a través de HITN.tv/vacúnalos. Estamos, por supuesto, a su servicio para resolver cualquier tema de esto de las vacunas. Y bueno, ahora nos vamos hasta Atlanta para hablar con el doctor Carlos del Río. Carlos, ¿nos escuchas? Bienvenido. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor. Pues listísimos ya con las preguntas que tenemos para poder de una vez resolverlas. Y nos vamos con la primera, doctor. ¿Podría explicarnos brevemente lo que tiene que ocurrir antes de que la FDA autorice una vacuna? Bueno, mira, una vez que un laboratorio ha desarrollado una vacuna, primero para desarrollar esa vacuna tienen que probarla en animales, tienen que tener una serie de desarrollos, pero posteriormente llevan a cabo lo que se llaman los ensayos clínicos. La fase 1, que es sobre seguridad, la fase 2 es una fase para determinar la dosis eficaz, la inmunogenicidad, y la fase 3 es la fase realmente de eficacia y seguridad otra vez, viendo efectos secundarios. Y se hace en una población grande, se hace un estudio que se llama controlado con placebo, es decir, la mitad de la gente recibe la vacuna, la mitad de la gente recibe agua, algo que no es la vacuna, y se ve el impacto. Los estudios que llevaron la aprobación de las vacunas de Pfizer fueron estudios donde más de 30,000 participantes estuvieron en estos estudios, 15,000 de ellos recibiendo la vacuna, 15,000 de ellos recibiendo el placebo. Y todo esto llevó a que se viera que había alta eficacia, pero también se vio la seguridad, también se vio los efectos secundarios, se vio que no había un número distinto de efectos secundarios entre los que recibían la vacuna y los que recibieron el placebo. Posterior de la aprobación, y no fue una aprobación definitiva, fue una aprobación de emergencia que se dio hace casi un año a la vacuna de Pfizer y luego a la vacuna de Moderna y finalmente la de Johnson Johnson, se han seguido esos pacientes, esos participantes en los estudios clínicos están siendo seguidos, pero además se han iniciado los que se llaman los estudios fase 4, los estudios de población de seguridad en grandes poblaciones, y a consecuencia de eso tenemos datos ahora de efectos secundarios como raros, pero que se ven en 1 por millón, 1 por 2 millones, como es por ejemplo la miocarditis, como es por ejemplo que es una inflamación del corazón, como es por ejemplo la trombosis y otros efectos secundarios que se ven extraordinariamente raros, y es porque tenemos esos sistemas de vigilancia que tiene nuestro país y que ha permitido dar seguridad a las vacunas. Hoy en día la vacuna de Pfizer ya recibió una aprobación final de la FDA y pronto se espera que también la de Moderna lo haga.
Pero al punto al que voy es que los pasos para la elaboración de una vacuna se siguieron a la perfección, se siguieron con seguridad y yo tengo absoluta confianza que estas vacunas son eficaces y seguras. Perfecto. Y las características justamente de esta vacuna para los niños también es totalmente segura, doctor. Igualmente, se llevaron a cabo estudios de eficacia y seguridad en niños y es en base a esos datos. De hecho, la eficacia en niños parece ser mucho más alta que en adultos. Así que sí, el estudio clínico en niños es lo que lleva a la FDA a autorizar el uso de urgencia de estas vacunas. Ahora, doctor, se ha autorizado la vacuna justamente de Pfizer. Sabemos que usted trabajó en el desarrollo de la vacuna de Moderna. ¿Y por qué Moderna, por ejemplo, no está autorizada todavía para los niños? Bueno, el estudio clínico ha terminado. El laboratorio, la FDA le ha pedido al laboratorio que haya un número mayor de voluntarios en el estudio clínico. Y realmente otra vez es todo acerca de seguridad y de eficacia. Es saber perfectamente. La FDA demanda el número de los datos que las compañías tienen que dar a someter para obtener la autorización. Entonces, el que no haya todavía esta vacuna aprobada es un buen ejemplo de que la FDA está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Claro. ¿Hay alguna diferencia de la vacuna de los adultos con la de los niños? Bueno, en general a los niños menores de 11 años se les pone una menor dosis del antígeno de la vacuna. Esa es la gran diferencia. Y hablemos de los efectos secundarios. ¿Qué se podría esperar? ¿Qué podríamos esperar los papás, por ejemplo? Porque se ha hablado también mucho de la miocarditis como uno de los efectos secundarios, incluso que ha habido casos ya en algunos niños en Estados Unidos. Bueno, el principal efecto secundario es dolor en el sitio de la inyección, quizás un poquito de fiebre o malestar general que dura unas 24 o 48 horas, pero básicamente son síntomas muy transitorios y que se resuelven rápidamente. En aproximadamente 1 en 500,000 vacunas que se administran principalmente en niños y principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, uno puede ver este fenómeno de la miocarditis. Prácticamente no se ve en niñas y no se ve en gente mayor. Y esta es una inflamación del corazón que puede ser seria, pero nunca es fatal y que en algunos casos ha resultado en hospitalización, pero en general han sido pocos. Es decir, en general podemos decir que estas vacunas son bastante seguras y esos pocos efectos secundarios son realmente mínimos comparado con el efecto secundario que sería no vacunarse y por tanto tener COVID y terminar hospitalizado. Doctor, ¿y hay consecuencias a largo plazo? ¿Hay algún estudio al respecto? Bueno, Gaby, ¿consecuencias de qué? Si las vacunas llevamos un año a administrarlos, ¿y qué es largo plazo? Largo plazo, ¿qué quieren? ¿5 años, 10 años? No, las vacunas cuando producen efectos secundarios los producen los primeros 2 a 3 meses. No hay efectos a largo plazo de las vacunas, no hay consecuencias a largo plazo de las vacunas. Lo que sí sabemos es que hay efectos a largo plazo y consecuencias a largo plazo de tener COVID. Y el COVID largo o COVID crónico es un problema serio que vimos en el 10 a 15% de las personas que tienen COVID y que no se recuperan después de 3 meses de haber tenido la enfermedad. ¿Hay algunos casos específicos, doctor, que vacuna no se recomiende para ciertos niños? Pues no, en realidad no, simplemente cualquier niño arriba de 5 años puede ser vacunado hoy en día. Y muchos padres también han preguntado sobre la inmunidad de la vacuna. ¿Realmente te vacunan y puedes estar protegido durante varios meses? Mira, estás protegido de manera muy importante. Yo creo que lo que hay que entender, estas vacunas son bastante buenas para protegerte contra infección, pero no son perfectas para protegerte contra infección, pero son muy buenas para protegerte contra enfermedad severa y contra muerte. Y esa es la principal razón para dar la vacuna. No es distinta, por ejemplo, de la vacuna de la influenza, la vacuna del flu. Es una vacuna que no es tan buena para protegerte de la infección. Esta es mejor, pero es muy buena para protegerte de enfermedad severa o muerte. Esa para mí es el efecto más importante, es evitar que te pongas gravemente enfermo si te infectas. Por supuesto, y que termines en el hospital. Así es. ¿Qué pasa, doctor, con los chicos, con los pequeños que sufren de diversas alergias, por ejemplo, ya sea los alimentos, algunos medicamentos? ¿Tienen algún mayor riesgo, por ejemplo, de tener reacción con la vacuna? Ningún riesgo mayor de tener reacción con la vacuna. De hecho, estas vacunas no tienen el tipo de antígenos, por ejemplo, no se hacen con huevo, no tienen el tipo de antígenos que tienen otras vacunas donde el riesgo de alergias aumenta significativamente. Ok, y si un niño, por ejemplo, está en etapa de vacunación, ¿puede combinar la vacuna del COVID-19 con las vacunas a lo mejor que él ya tenía antes como parte de su régimen de inmunización regular? Absolutamente, el CDC ha autorizado bien estas vacunas.
Doctor, y bueno, ahora sí nos vamos con la variante Omicron, ¿no? Que ya todos los padres de familia tenemos muchísimas dudas. Y realmente, ¿cuáles son los síntomas? ¿Son más fuertes que la variante Delta? Mira, Gaby, hoy en día aún no tenemos suficiente información sobre la variante Omicron. Es algo relativamente nuevo, pero lo más importante de la variante Omicron que recordemos es que es una variante nueva y que van a seguir surgiendo variantes nuevas mientras exista todavía una pandemia a nivel mundial. Pero el aspecto más importante para la gente aquí en Estados Unidos es que entienda que la variante Omicron no es un problema en Estados Unidos. El problema que tenemos más importante en Estados Unidos ahorita sigue siendo la variante. Tenemos miles de casos hospitalizados y muertes todos los días a consecuencia de la variante Delta y es porque la gente no está vacunada. Así que protégete de lo que puede ser hoy en día. Ve y vacúnate si vacunado y ponte un refuerzo si ya estás vacunado. De acuerdo. De las consecuencias, doctor, que tiene el reparto desigual a lo mejor de vacunas para el rebrote y la mutación del virus, ¿no? ¿Estas vacunas son eficaces realmente para la variante Omicron? No sabemos todavía. Estamos esperando más datos sobre si hay eficacia de la vacuna contra la variante Omicron o no. En este momento no podemos decirlo. Y los gobiernos también sabemos que han restringido incluso los viajes, ¿no? Para evitar que esto ya se propague y que esta variante, por supuesto, crezca. Sin embargo, pues esto no parece ser como la solución. ¿Usted qué piensa realmente, doctor, de Omicron? ¿Es de alta preocupación, como lo fue justamente el COVID-19 al comienzo? Mira, cualquier variante es de alta preocupación, pero absolutamente estás diciendo lo correcto. El cerrar fronteras, el evitar viajes, el restringir viajes, no tiene ningún impacto en lo que pasa. Es como decimos en español, es tapar el pozo después de que se ahogó el niño. Es decir, esto no va a prevenir el problema. Lo que va a prevenir el problema es que nos vacunemos, es que vacunemos a todo el mundo a nivel mundial y que seguimos usando el cubrebocas, seguimos usando la mascarilla cuando estemos en lugares con mucha gente, con el fin de evitar infectarnos. Hoy en día sabemos cómo evitar infectarnos y lo podemos hacer si lo hacemos bien. Doctor, y qué importante lo que acaba de mencionar, que aunque estemos vacunados, tenemos que seguir usando el cubrebocas, porque mucha gente puede estar confiada por tener ya la primera o la segunda dosis, ¿no? Absolutamente, es tener suficientes barreras, suficientes capas de protección y una de ellas es el cubrebocas, que es muy importante. En el caso de los niños, doctor, los papás están preguntando si van a necesitar una tercera dosis, un booster. No sabemos aún todavía, pero es muy probablemente que sí. Y bueno, doctor, ya para cerrar, estamos hablando justamente de los boosters, le estaba preguntando, que es uno de los temas principales que estamos viendo nosotros los adultos. ¿Nos podría explicar realmente qué recomendación podríamos tener? Si la tercera vacuna podría ser de otro laboratorio, ¿puede combinar vacunas? Se pueden combinar vacunas. El booster que tienes que poner es el booster que está disponible. Hoy en día lo que más hay disponible en nuestro país es Pfizer y ponerte un booster con Pfizer está perfectamente bien. Pero si tuviste Moderna, te puedes poner Moderna o Pfizer. Si tuviste Pfizer, te puedes poner Moderna o Pfizer. Si tuviste Johnson Johnson, te puedes poner Johnson Johnson. Yo te recomendaría ponerte Moderna o Pfizer. A final de cuentas, ponte un refuerzo, no importa de dónde venga. Pues más que claro, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto, en este especial Vacúnalos que HITN trae para todos ustedes. Gracias, doctor. Un saludo. Hasta luego. Y bueno, pues ahí estamos despidiendo al doctor del Río. Gracias de verdad por todas estas dudas que por supuesto nos dejan mucho más tranquilos. Y yo les quiero recordar a todos ustedes que nos están viendo en este momento, si ustedes también tienen alguna pregunta, quieren que les resuelvan alguna duda, bueno, pues están los doctores a su servicio de vida y salud. Así es, solamente tienen que escanear el código QR que aparece en este momento en pantalla a través de su celular. Si no cuentan con él desde una computadora, pueden también accesar a través de hitn.tv/vacúnalos y por supuesto automáticamente se van a enlazar con este chat que tenemos en vivo para todos ustedes. Y bueno, ahora vamos a darle la bienvenida al doctor Marcos Mestre. Gracias, doctor, desde Miami. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby, por tenerme. Gracias, doctor. Y bueno, pues continuamos con este tema donde muchos padres se resisten a vacunar a sus hijos porque consideran que no representan algún riesgo para la población, que en su mayoría pues presentan síntomas leves. ¿Realmente eso es verdad, doctor? Bueno, sí, los niños típicamente no van a tener la severidad de la infección como los adultos. Lo que hemos visto sí es que más niños se están infectando
comparado al principio de la pandemia. Así que los niños sí se pueden ingresar, estar en el hospital, tener una infección más seria o tener condiciones crónicas que pueden ocurrir con el COVID. Uno siempre ve la estadística y dice, bueno, los niños no se están muriendo, pero sí tienen otras complicaciones que pueden ocurrir. Y por ejemplo aquí, ¿cuántos niños se han enfermado? No sé si usted tenga como estadísticas o datos desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos, ¿cuántos han requerido realmente hospitalización y cuántas muertes infantiles tenemos a la fecha? Sí, bueno, desde que empezó la pandemia ha visto casi 7 millones de niños que han tenido la infección y de esos 7 millones han visto 50,000 individuos, niños menos de 18 años que han requerido ingresar en el hospital por eso. Y desafortunadamente han visto 700 muertes de niños que han ocurrido. Otra vez, eso es más que el de lo que vemos con la influenza o con otras infecciones más serias. Así que que dice que no es tan grave, esos números enseñan que definitivamente pueden afectar a los niños en gran números. De acuerdo, doctor. ¿Y cuáles son las secuelas, por ejemplo, más comunes que llegan a presentar los niños que se han enfermado del COVID-19? Sí, las secuelas van a ser bien similar a los que vemos en los adultos. No es tan severa, pero uno puede tener fiebre, dolor de cabeza, un poco de tos que uno puede tener. Los niños también pueden tener síntomas gastrointestinales que pueden afectarlo, que pueden tener dolor de barriga, vómito, diarrea que uno puede tener. Y también vemos del síndrome inflamatorio que uno puede tener después que uno tenga la infección, que puede causar otro tipo de síntomas también. Sí, justamente por eso le pregunto, porque se ha hablado mucho del tema del síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Explíquenos un poquito en qué consiste, doctor. Sí, básicamente lo que ocurre es que los niños después de tener una infección de COVID se recuperan y vamos a decir 4 o 5 semanas después típicamente les regresa la fiebre que uno puede tener y entonces hay unos que pueden tener una roncha en el cuerpo, a los ojos que se están rojos, a los labios que se ponen rojos y eso lo que indica que hay un síntoma que causa inflamación en el cuerpo entero. ¿Y por qué nos preocupamos sobre eso? Básicamente lo que nos preocupa más que cualquier otra cosa, que las arterias en el cuerpo se pueden inflamar y pueden causar un trombo que puede coagular en el cuerpo o tener también aneurismo, especialmente en el corazón. Ahora, esto es bien raro que ocurre, pero sí puede ocurrir y hemos visto varios niños aquí en nuestro hospital y en la nación que han tenido este síndrome. Y sí se puede tratar si lo vemos temprano. Así que eso es la cosa buena, que si uno nota estos tipos de síntomas, que entren al hospital, hablen con su pediatra para que se puedan tratar en la manera más rápida que podemos. ¿Y se sabe cuál es el índice de hospitalización y muerte en niños que han sufrido este síndrome? Sí, hemos visto varios niños en términos de los específicos con eso. Los niños típicamente se recuperan. Los niños que mueren secundario a esto, hemos visto más en el área de Nueva York cuando empezó todo esto el año pasado. Pero ahora sí sabemos el tratamiento, así que sabemos cómo tratarlo bien para que no tengamos complicaciones para estos niños, para prevenir cualquier secuela que uno puede tener afectado por esta inflamación. Así que siempre les recomendamos a los padres, si uno nota estos tipos de síntomas 3 o 4 semanas después de la infección, que por favor llamen a su pediatra y que para que ellos lo evalúen. Y típicamente lo ingresamos a los niños, lo tratamos con las medicinas y duran unos 2 o 3 días en el hospital, alguna vez un poco más largo, pero sí vemos indicaciones que los niños responden bien con el tratamiento. Claro, y estábamos hablando, estaba mencionando las secuelas. Yo creo que a todos los padres para poder tener la información, doctor, ¿cuáles serían esas secuelas a mediano o a largo plazo que los niños han sufrido luego de recuperarse? Sí, lo vemos bien frecuente en los adultos, como habíamos hablado antes, que 10 a 15% de los niños pueden tener alguna secuela que pueden durar un poco más tiempo, aún si más de 4 semanas después de una infección. Sabemos más común que los niños posiblemente tienen perder el senso de oler, que puede durar un poco más tiempo, un cansancio crónico que uno puede tener,
una falta de concentración que uno puede tener también, que lo afecta a los niños y que afecta cómo pueden funcionar, especialmente en la escuela, que uno puede tener el problema que no están prestando tanta atención como habían hecho antes y que afecta cómo están con sus notas en la escuela. Y eso lo vemos bien frecuente. Otra vez, hablando de la secuela de COVID, eso no lo vemos con los niños que están vacunados y hemos visto que eso no es solamente para prevenir las muertes, obviamente eso queremos prevenirlo, pero otras secuelas como lo que acabamos de hablar, queremos prevenir todo eso también porque eso afecta la vida de los niños. Y bueno, ya están listos, por supuesto, nuestros padres de familia que quieren que les resolvamos todas las dudas y vamos a presentar aquí a Kenia Pazmino y a su hija Briani. Les platico un poquito que Briani tuvo COVID en enero de este año y bueno, pues ella también ya quiere que el doctor Mestre le resuelva, por supuesto, sus dudas. Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctor Mestre, sí, yo tengo algunas preguntas y entre esas es, ¿qué tanto tiempo demora la inmunidad en un niño? En el caso de Briani, que tuvo COVID, muchos me dicen que puedo esperar un año o más tiempo para ponerle la vacuna. Sí, definitivamente no sabemos cuánto tiempo dura cada infección. Cada infección va a ser un poco más diferente que la otra. Uno puede tener una infección más severa que le dura meses. Algunas puede salirle un examen positivo y no tener síntomas y a lo mejor no tener una respuesta del sistema inmunológico como uno espera. Así que lo que recomendamos típicamente va a durar unos tiempos, pueden ser meses, pero no sabemos exactamente por qué o cuánto tiempo. Lo que sí que le decimos a los padres es que eso es la razón que es importante que aunque uno tenga la infección, que se vacunen para ayudar al sistema para prevenir que uno tenga infecciones en el futuro. Así que si uno tiene la infección, después que uno está sin síntomas, inmediatamente se le puede dar la vacuna para ayudar a proteger a los niños y a los que están alrededor de los niños. Gracias. Otra preguntita tengo. Yo tengo una pregunta, que es que la vacuna va a ser como la vacuna del flu que cada año se tiene que poner, o es una vacuna que nada más se pone 2 veces o 3 veces, como la primera, la segunda y la tercera. Briani, esa es una muy buena pregunta. Realmente no tenemos una respuesta definitiva porque el virus del COVID es muy nuevo y todavía estamos aprendiendo acerca de él. Por ejemplo, aprendimos que con los cambios del virus original, la inmunidad a la primera vacuna con los adultos empezó a disminuir después de 6 meses y para aumentar la protección se recomendó un refuerzo en este momento. Si se va a necesitar otra vacuna en un año o antes, no lo sabemos en este momento. Cuando se trata de la ciencia, es muy importante ser flexibles. Lo que sabíamos al principio de la pandemia es diferente a lo que sabemos ahora. Debemos de estar agradecidos de todos los avances de la tecnología y vamos a tener que esperar para ir aprendiendo. Gracias a los avances vamos aprendiendo y tenemos que ir experimentando. Antes tomaba años crear una vacuna. Ahora podemos crear una vacuna rápidamente, pero no conocemos la frecuencia, así que vamos a tener que ver cuánto dura la inmunidad en los niños y determinar, pero mira, muy probablemente sí vamos a necesitar otra vacuna. ¿Cuándo? No sabemos, pero tan pronto y sepamos, te vamos a dejar saber. Gracias por tu pregunta. Yo tengo otra pregunta. Briani, nada más que Briani, Bueno. ¿me escucha Briani? Sí. Oye, Briani, nada más tú platícanos, ya que tenemos este contacto contigo, yo quiero saber, ¿tú cómo te sentías cuando te enteraste que tuviste COVID? Platícanos cuáles eran tus síntomas para que otros niños que te están viendo, pues también más o menos puedan saber y reconocer. Bueno, yo no tuve tan mal síntomas, pero los primeros 3 días, 4 días, yo tuve mala fiebre y era como una tosecita. Y después ya eran en sintomática, pero a los primeros 3 días sí, tenía como fiebre alta, tenía muchas
síntomas de... Cansancio, yo creo. Sí, tenía un poquito de cansancio y no me sentía tan bien, pero después ya estaba asintomática. Pues Briani, muchísimas gracias, gracias a ti y por supuesto a tu mami Kenia, gracias por estar con nosotros. Tenemos más niños aquí en este panel que queremos también escucharlos. Gracias. Gracias. Bye, Gracias. Y ahora tenemos a Mauro, otro niño por supuesto que también tiene muchas dudas. Mauro, ¿me escuchas? Sí, ya. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Good. ¿Bien? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, para los doctores? Yes. Para el doctor Mestre. Venga tu pregunta, Mauro. I'm already vaccinated. How can I convince my friends to get vaccinated so we can play together? Es una muy buena pregunta, Mauro. En términos de los niños que hemos visto que tienen amiguitos que no se han vacunado, lo que sí queremos decirle a los amigos es que la vacuna es bien efectiva y que también no tiene muchos efectos secundarios, hasta menos efectos secundarios de lo que vemos comparados a las dosis que se han dado a los adultos. Y eso para mí es que lo va a ayudar, y para ayudarle que no tengan que fallar escuela y pueden jugar con los amigos juntos. Y para mí eso más vale para hacer eso que cualquier otra razón. Gracias. Y ahora, bueno, está con nosotros también Claudia, que se une, por supuesto, a este especial de HITN y tiene una pregunta para la doctora Lisa. Claudia, bienvenida. Gracias Gaby, gracias doctores. ¿Cuáles son los síntomas habituales que un niño puede presentar con esta enfermedad, con el COVID? Bueno, Claudia, gracias por tu pregunta. Los síntomas son muy parecidos a los de los adultos. Generalmente presentan fiebre, se sienten cansados, pueden tener tos, pueden tener mucosidad de la nariz, pueden tener en los niños con mayor frecuencia náusea, vómito, y generalmente esto tiende a pasar en los primeros días. La fiebre tiende a ceder, así como nos los describió Briani. Y obviamente si estos síntomas no se deterioran, si empiezan a mejorar, no es cuestión de preocupación. Únicamente cuando los niños se deshidratan, si la fiebre empieza a ser muy alta, si empiezan a tener falta de aire, dolor de pecho o síntomas más severos, entonces es cuando hay que empezar a pensar en llevarlos a un hospital. Vámonos con otra pregunta, por supuesto, de nuestro público, y está con nosotros Cecilia. Gracias por acompañarnos, Cecilia. El doctor Mestre ya está listo para escucharte. Bienvenida. Muchas gracias, doctores, mucho gusto. Gracias, Gaby. Doctor Mestre, tengo un hijo de desarrollo típico y una hija con síndrome de Down. Quiero saber si se sabe si la inmunidad y efectos secundarios son iguales en las personas con síndrome de Down que en las personas de la población general. Sí, gracias por la pregunta, Cecilia. Típicamente lo que vemos con los niños que tienen síndrome de Down o cualquier otra condición, que van a tener los efectos secundarios similares a los otros. Los niños que a lo mejor tienen un problema de las defensas, el sistema inmunológico, a lo mejor no responden tanto como los otros niños para la protección. Algunas veces, si esos niños son tan severos, se les recomienda que le den un refuerzo a los 28 días para darle una tercera dosis. Pero típicamente, si los niños no tienen problemas de las defensas, se le da la vacuna, si es la de Pfizer, que en esta edad está aprobada de los niños de 5 años adelante, en una dosis, y la segunda dosis se la da a las 3 semanas. ¿Alguna otra pregunta, Ceci, que quieras también comentarle a la doctora Lisa? ¿Se sabe, o bueno, en general, a todos los doctores, ¿se sabe cuánta gente con síndrome de Down ha participado en los estudios de la vacuna? Ceci, desgraciadamente no se incluyeron en los estudios ni niños con síndrome de Down, niños con discapacidades, ni niños con inmunodeficiencia.
así que no tenemos información acerca de esto. También sucedió lo mismo con en el caso de los adultos. Únicamente se incluyeron pacientes sanos. De hecho, al inicio en los estudios de los adultos tampoco se incluyeron pacientes embarazadas. Entonces, estamos aprendiendo a medida que estamos dando las vacunas. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas con inmunodeficiencia, tanto adultos como niños, hemos aprendido, como mencionó el doctor, que dependiendo de qué tan debilitado está el sistema de defensa, es qué tan vigorosa es la respuesta, y por eso muchas veces se da una tercera dosis antes en los niños, como mencionó él, a los 28 días, en los adultos, por ejemplo, en los pacientes que tienen órganos trasplantados, a veces se da antes también. En los pacientes que tienen cáncer, muchas veces se espera 6 meses. Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha. Desgraciadamente, esto es algo muy nuevo, pero en esas estamos. Gracias, doctora. No hay por qué. Muchas Gracias por tu gracias, Cecilia, pregunta. por estar con nosotros. Y bueno, el tiempo se nos está acabando, pero yo creo que todavía tenemos este tiempo y espacio para la conclusión, por supuesto, de sus palabras, doctora Lisa y doctor Mestre. Empezamos con usted justamente, doctora Lisa. ¿Qué conclusión nos puede dar de todo esto y qué le puede decir a todas las personas que nos están viendo? Gracias, Gaby. Yo creo que lo más importante es de que lo que hemos aprendido hasta este momento es de que lo más importante en esta pandemia es de que estamos en esto todos juntos, y lo que podemos hacer como sociedad es vacunarnos, que es lo que más nos ayuda, y obviamente vacunarnos para ayudarnos a nosotros mismos, para proteger a nuestros niños, para proteger a las personas a nuestro alrededor, y que la importancia de la vacuna es no solamente en este país, sino en todo el mundo. Y que creo que es una responsabilidad que tenemos todos. Y la otra cosa es que las personas que dicen, bueno, hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra cosa, es que tenemos que tener flexibilidad, porque la ciencia es algo que afortunadamente avanza a medida que aprendemos, y tenemos que tener la flexibilidad y tenemos que tener la apreciación de que estamos aprendiendo. Entonces, no es de que nos mintieron, es de que eso es lo que sabíamos en ese momento, y afortunadamente estamos aprendiendo. Y tenemos la gran ventaja de vivir en el siglo XXI, en donde los avances tecnológicos son relativamente rápidos, y gracias a ellos, antes tomaba muchísimo tiempo hacer una vacuna. Ahora, si necesitamos modificar la vacuna que tenemos en este momento, se puede modificar en cuestión de meses, y no quiere decir que se está haciendo apresuradamente y sin cuidado. Al contrario, se está haciendo gracias a los avances de la ciencia, y tenemos que tener agradecimiento y humildad, y que tenemos que, si tenemos dudas, así como vamos con un especialista de bienes raíces cuando queremos comprar una casa, tenemos que ir con un especialista de salud pública, con un médico, cuando queremos saber acerca de nuestra salud, y no cualquier lugar en el internet o con nuestro vecino, con un especialista. Esto no es una cuestión política, el enemigo es el virus, y ese es básicamente lo que yo recomendaría. Les agradezco que hayan participado, y les ofrecemos vidaysalud.com como una de las fuentes en donde pueden obtener información que es algo en lo que pueden contar, y hay otros sitios como los sitios del gobierno, los sitios universitarios, en donde pueden obtener información en la que pueden creer. Y esa sería mi conclusión, y gracias por participar. Muchas gracias, doctora Lisa, gracias. Nada más como último comentario, ustedes como doctores que están todo el tiempo con los pacientes, con personas cercanas, en el día a día, ¿ustedes qué es lo que viven con todo este tema del COVID y por supuesto la nueva variante Omicron?
Sí, de lo que vemos en parte nuestra es que sabemos que las vacunas son bien efectivas y son bien seguras. Y de lo que vemos en los niños ingresados en el hospital, hasta los niños que no están vacunados sí tienen más riesgo para estar en el hospital y cómo esto afecta a las familias. Y sí, viendo esos datos es un poco frustrante cuando vemos que individuos no quieren vacunarse. El riesgo de tener una infección es mucho más del riesgo de la vacuna, especialmente en los niños de 5 a 11 años. Hemos visto que los efectos secundarios son mínimos. Así que para nosotros lo que sí queremos dar el mensaje a todos es que la vacuna es bien segura y bien efectiva. Y doctor, ¿cuál sería realmente entonces su consejo para todas las personas que nos están viendo? Para mí es hablar con ellos. Si uno tiene unos amigos, es no juzgar a uno por no recibir la vacuna. Si es uno se puede confundir con la información que estás ahí, pero como había dicho la doctora Alisa, es para hablar con sus doctores para que lo puedan guiar en hacer la decisión que es mejor para ellos. Lo único que quería mencionar también es de que las estadísticas actualmente muestran que la mortalidad en los países en los estados, en Estados Unidos, en donde la vacunación es más baja, es mucho más alta que la mortalidad en los estados en Estados Unidos, donde la vacunación es más alta. O sea, ya estamos viendo un resultado de la vacunación más alta. Entonces, esto no es cuestión de juzgar, como decía el doctor Mestre, es cuestión de que la vacunación funciona. Entonces, no estamos juzgando, nada más estamos diciendo, las vacunas salvan vidas y lo que queremos como doctores y como personas es que la gente se salve. Totalmente, doctora Lisa. Y después de toda esta información que nos han comentado junto con el doctor Carlos del Río, yo creo que tenemos mucho más clara la situación. Los padres de familia tenemos una respuesta mucho más contundente para saber ahora qué hacer. Y la respuesta, pues, es vacunarnos. Así es, mi Gaby. Doctora Lisa, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por esta información. Doctor Marcos Mestre, también gracias. Les agradezco, por supuesto, por resolvernos las dudas, no nada más a nosotros, sino al público en general que está viendo, por supuesto, este especial que es necesario y muy importante. Gracias a ti, Gaby, también. Y gracias a ustedes. Yo creo que tenemos la conclusión y se han resuelto muchísimas dudas. La importancia de vacunar a nuestros hijos, no nada más para protegerlos a ellos, sino para proteger a toda nuestra familia, a nuestra comunidad. Si aún tienes alguna duda, les recordamos que está el chat en vivo que HITN tiene para ti. ¿Qué tienes que hacer? Escanear el código QR que en este momento está apareciendo en tu pantalla y automáticamente vas a tener el acceso para tener este chat en vivo con todos nuestros especialistas de vida y salud. También lo puedes hacer por medio de tu computadora, hitn.tv/vacúnalos. Si aún están pensando si vacunar a sus hijos o no, recuerden que al hacerlo los protegen. Hay niños que quedan sin síntomas que persisten por varios meses y en algunos casos alcanzan un estado de extrema gravedad. Además, no solo estarán protegiendo a sus hijos, sino a los miembros de su familia, de su comunidad, a los más vulnerables y a las personas de avanzada edad, quienes aún vacunados pueden sufrir de fuertes y en algunos casos fatales síntomas del COVID. Además, y esto es muy importante, ayudarán a prevenir la aparición de nuevas cepas. Miren precisamente lo que está pasando ahora con el Omicron, la última cepa que ha aparecido. Y bueno, con esto hemos llegado al final. Les recordamos que también, si necesitan más información, pueden consultar, por supuesto, la página donde tendremos actualización constante de este y mucho más temas. Gracias por acompañarnos. Los esperamos a la próxima. Yo soy Gaby Quiroga. Que tengan muy buenas tardes.